La familia Kem cerró su tienda de la esquina durante los disturbios de Los Ángeles de 1992 y desapareció en medio del caos de las calles en llamas. Encontraron su coche abandonado a 3 manzanas de distancia, con las puertas abiertas y la compra aún caliente en el asiento trasero. Sin cadáveres. Ni peticiones de rescate. Ni detenciones. Durante 30 años, sus vecinos de Koreatown susurraron teorías, hasta que la confesión de un anciano en su lecho de muerte reveló una verdad que nadie vio venir. Lo que admitió le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre la lealtad. La familia Park, compuesta por 5 miembros, desapareció durante el caos de los disturbios de Los Ángeles de 1992. Su tienda fue encontrada saqueada y quemada, pero sus cuerpos nunca fueron recuperados. La policía supuso que habían huido de la ciudad como miles de otras familias coreanas. Durante 30 años, su desaparición no fue más que otra tragedia perdida en la violencia, hasta que su anciano vecino hizo una confesión en su lecho de muerte que reveló una verdad tan horrible que reescribiría la historia de los disturbios civiles más mortíferos de Estados Unidos. 15 de diciembre de 2022. 3:47 de la mañana. Hospital del Condado de Los Ángeles, habitación 314. Las máquinas que rodeaban la cama de Ruby Washington emitían un pitido constante, marcando lo que todos sabían que eran sus últimas horas. A sus 97 años, había sobrevivido a la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial, al movimiento por los derechos civiles y a 30 años de cargar con un secreto que había envenenado lentamente su alma. Su nieto Malik estaba sentado en la silla que había ocupado durante 3 días seguidos, sosteniendo su frágil mano mientras ella se movía entre la conciencia y los sueños o pesadillas que visitaban a la gente al borde de la muerte. Los médicos habían dicho que podría ser en cualquier momento. La insuficiencia renal estaba ganando su batalla final contra un cuerpo que simplemente había vivido demasiado. Pero Ruby Washington no estaba preparada para morir. Todavía no. No hasta que pronunciara las palabras que habían estado arañando su garganta durante 3 décadas. Malik, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido del equipo médico. Malik, cariño, tienes que saber. Su nieto se inclinó más hacia ella, esperando otra historia incoherente sobre su infancia en Alabama o los días en que su difunto marido trabajaba para el ferrocarril. Pero lo que salió de su boca le heló la sangre. La familia coreana, dijo, con los ojos repentinamente nítidos. Los Parks. Los de la tienda. No huyeron durante los disturbios, cariño. No huyeron. Malik había oído hablar de la familia Park toda su vida. Todos en el barrio los recordaban. Los tranquilos inmigrantes coreanos que regentaban el mercado de la esquina, que trabajaban 16 horas al día 7 días a la semana, que desaparecieron durante el caos de abril de 1992 y nunca más se les volvió a ver. Su abuela llevaba 30 años viviendo al lado de la tienda. Había visto crecer a sus hijos. Abuela, ¿de qué estás hablando? Ruby le agarró la mano con una fuerza sorprendente. Vi lo que pasó, Malik. Vi cómo los mataban. Vi a esos hombres blancos con máscaras. Vi cómo asesinaban a toda esa familia en el callejón detrás de su tienda. Y nunca dije nada. Durante 30 años, nunca dije nada. La confesión salió de ella como el agua a través de una presa rota. Nombres. Rostros. Detalles que solo alguien que había presenciado el horror podía conocer. Le habló del coche de policía en el callejón. Sobre las placas ocultas bajo el equipo antidisturbios. De un plan sistemático para asesinar a familias coreanas mientras la ciudad ardía y a nadie se le ocurría buscar a los verdaderos asesinos entre el caos. Estaba tan asustada, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas curtidas. Me vieron mirando desde mi ventana. Uno de ellos me apuntó directamente. Dijo que si se lo contaba a alguien, volverían a por mí y los míos. Así que me callé. Pero esos bebés, esa familia entera, se merecían algo mejor que morir olvidados. A Malik le temblaban las manos mientras cogía el teléfono. Su abuela se estaba muriendo, pero su mente era cristalina. No eran las divagaciones de un cerebro debilitado. Era la declaración de un testigo que llevaba 30 años gestándose. Abuela, necesito que me lo cuentes todo. Cada detalle que recuerdes. Y voy a grabarlo, ¿vale? Ruby Washington asintió, sus ojos se cerraron de alivio. Por fin. Por fin podía desprenderse del secreto que la había estado matando por dentro.
Lo que le contó en esas últimas horas echaría por tierra todo lo que Los Ángeles creía saber sobre los disturbios más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Y demostraría que, a veces, las verdades más importantes son las que la gente tiene demasiado miedo de decir hasta que ya no tiene nada que perder. James Park tenía las manos callosas y los ojos cansados, pero cuando miró a su familia reunida en torno a la mesa del comedor, encima de su tienda de comestibles, vio todo aquello por lo que había cruzado un océano. Era marzo de 1992 y, tras 5 años en Estados Unidos, los Park habían construido algo que parecía permanente. Algo que parecía su hogar. A los 45 años, James cargaba con el peso de ser el ancla de la familia en un país que, a pesar de sus esfuerzos, seguía pareciéndole extranjero. Había sido ingeniero eléctrico en Seúl, diseñando circuitos para Samsung, pero sus credenciales coreanas no significaban nada en Los Ángeles. Así que cogió los ahorros de toda su vida, exactamente $3.247, y compró una pequeña tienda de comestibles en South Central La, en un barrio donde el alquiler era barato y los sueños caros. «Pásame el kimchi, por favor», dijo Mako, de 17 años, en perfecto inglés, el idioma de su futuro. Le faltaban 3 meses para graduarse como mejor alumno del Manual Arts High School, con una carta de aceptación para la UCLA escondida en el cajón de su habitación. Pre-Med Track. Quería ser pediatra, ayudar a niños como su hermano pequeño Danny a navegar entre dos mundos. Susan Park, de 42 años, sonreía mientras veía a su hijo mayor traducir chistes para su padre. Había sido profesora de literatura en Corea, pero aquí se pasaba el día aprendiendo inglés viendo telenovelas con el sonido subido y los subtítulos activados. Todas las tardes asistía a clases de inglés como segunda lengua en el centro comunitario, soñando con el día en que pudiera leer novelas americanas en su idioma original sin diccionario. El equipo de Danny ha pasado a las eliminatorias, anuncia Grace, sonriendo a su hermano de 9 años. A los 14 años, Grace era la traductora cultural de la familia, y se sentía igual de cómoda hablando coreano con su abuela por teléfono que charlando con sus compañeros afroamericanos en el colegio. Tocaba el piano en la iglesia baptista local, donde la señora Washington, vecina de la casa, la había invitado tras oírla practicar escalas a través de la pared que compartían. Danny Park nació en Estados Unidos, lo que le convirtió simultáneamente en la mayor esperanza y el mayor reto de la familia. Hablaba coreano con acento del valle y prefería las hamburguesas al bulgogi, pero también era el puente entre sus padres inmigrantes y los niños del barrio que jugaban al stickball en el callejón detrás de su tienda. La familia Park trabajaba unida como un instrumento de precisión. James abría la tienda todas las mañanas a las 6, Susan se ocupaba de la caja registradora en horario escolar y los niños hacían turnos por la tarde. Conocían a sus clientes por su nombre, la señora Rodríguez, que compraba leche para sus 5 hijos, el viejo señor Thompson, que necesitaba ayuda para alcanzar los artículos de las estanterías altas, el adolescente llamado Smooth, que siempre pagaba su Coca-Cola con el cambio exacto en monedas de 5 y 10 céntimos. Pero el veredicto del juicio por la paliza a Rodney King estaba al caer, y la tensión crecía en su barrio como la presión en una olla a vapor. Los negocios regentados por coreanos estaban en el punto de mira desde que el año anterior Song Ha-doo disparara a Latasha Harlens. Algunos clientes que habían sido amables durante años ahora pagaban sin hacer contacto visual. En la pared trasera de la tienda habían aparecido pintadas, coreanos a casa. Aún así, James Park se negó a renunciar a su sueño americano. «Este es nuestro hogar ahora», le dijo a su hermano David durante sus llamadas telefónicas semanales a San Francisco. «No huimos de los problemas. Los resolvemos». La tienda no era solo su negocio. Era su fortaleza, su inversión, su prueba de que pertenecían a Estados Unidos. En el piso de arriba guardaban todo lo que poseían, los libros de inglés de Susan, los deberes de química de Michael, las partituras de Grace, el guante de béisbol de Danny y la guía de estudio para la naturalización de James. La noche del 28 de abril de 1992, la familia Park se reunió para cenar como todas las noches. No tenían forma de saber que en menos de 24 horas, su sueño americano se convertiría en una pesadilla americana, y que su desaparición sería encubierta por las mismas personas que habían jurado protegerlos. 29 de abril de 1992. 15:15 horas. El veredicto cayó como un martillo sobre el cristal, haciendo añicos cualquier ilusión de que existiera justicia para Rodney King o para cualquiera que se le pareciera. 4 policías de Los Ángeles fueron absueltos de todos los cargos a pesar de las pruebas de video que todo el mundo había visto.
La noticia se extendió por el centro-sur de Los Ángeles como un reguero de pólvora, transmitida por la estática de la radio y las conversaciones susurradas que se hacían más fuertes cada hora que pasaba. James Park estaba de pie detrás del mostrador de Park's Market, mirando la pequeña televisión en blanco y negro que normalmente emitía telenovelas coreanas. Las palabras del periodista le golpearon como si fueran golpes físicos. Inocente. 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 A su lado, Susan se agarró a su brazo, su inglés lo suficientemente bueno como para entender que su barrio estaba a punto de explotar. Tal vez deberíamos cerrar temprano hoy, dijo Susan en coreano, con la voz tensa por la preocupación. Llevaba toda la tarde observando los rostros de sus clientes y viendo cómo la ira se acumulaba detrás de ojos familiares. La señora Rodríguez se había marchado sin comprar nada, negando con la cabeza y murmurando en español. El viejo señor Thompson no había venido a por su periódico. Ni siquiera se veía a los adolescentes que solían reunirse delante de la tienda. James asintió y empezó a bajar las persianas de seguridad de las ventanas. Las había instalado hacía 2 meses, después de que 3 negocios coreanos de la avenida Western fueran atacados con bombas incendiarias. Su hermano David les había llamado paranoicos, pero James entendía algo que su exitoso hermano de San Francisco no, en Estados Unidos, estar preparado para el odio no era paranoia. Era supervivencia. Los niños llegan a casa del colegio y se encuentran a sus padres entablando la obra de su vida. Michael dejó caer su mochila cuando vio a su padre martilleando madera contrachapada sobre la puerta principal. «Papá, ¿qué pasa?» «Los policías que apalearon a Rodney King», dijo James en su cuidado inglés. «Salen libres. La gente está muy enfadada». Grace tradujo para Danny, cuyo coreano era aún elemental a pesar de los esfuerzos de sus padres. A sus 9 años, no acababa de entender por qué un veredicto sobre alguien a quien nunca había conocido podía amenazar la tienda donde había crecido ayudando a los clientes y haciendo los deberes detrás de la caja registradora. Desde la ventana de al lado, la señora Ruby Washington observaba los preparativos de la familia Park con creciente temor. A sus 67 años, había vivido Watts en 1965 y reconocía las señales. La forma en que los jóvenes se reunían en las esquinas con las manos metidas en los bolsillos. La forma en que las madres llamaban a sus hijos para que entraran antes de lo habitual. Incluso el aire parecía vibrar de furia reprimida. Su nieto Malik, de 19 años y enfadado por todo, llevaba semanas hablando de hacerles pagar. Ruby lo había visto con Marcus Morrison, el policía blanco que había crecido en el barrio antes de convertirse en policía. Morrison aún vivía cerca, y a Ruby nunca le gustó la forma en que miraba a las familias coreanas, como si fueran insectos que habían invadido su territorio. Al caer la tarde, empezó a salir humo de incendios lejanos. El sonido de las sirenas no cesaba de sonar, creando una banda sonora de colapso urbano. James reunió a su familia en su apartamento, encima de la tienda, para lo que esperaba que fuera un breve asedio. «Permaneceremos juntos», les dijo en coreano. «Protegemos lo que hemos construido. Mañana, esto pasará, y limpiaremos y empezaremos de nuevo». Pero a través de sus ventanas tapiadas, podían oír voces cada vez más fuertes, más enfadadas, más cercanas. Se rompían cristales en algún lugar cercano. Alguien gritaba sobre tiendas coreanas, sobre recuperar lo que pertenecía a la comunidad. A las 20:47, James hizo la llamada que perseguiría a su hermano David el resto de su vida: «Nos quedamos aquí. Esto pasará. Hemos trabajado demasiado para huir ahora». Esas fueron las últimas palabras que alguien escucharía de James Park. A medianoche, su familia habría desaparecido, y el secreto de lo que les ocurrió daría comienzo a 30 años de silencio que solo terminarían con la confesión de una mujer moribunda. 30 de abril de 1992. Las 8 de la tarde. La familia Park se acurrucó en su apartamento encima de la tienda, escuchando cómo Los Ángeles se despedazaba manzana a manzana. La radio crepitaba con informes de saqueos en Florencia y Normandie, de policías retirándose de barrios enteros, de propietarios de negocios coreanos defendiendo sus tiendas con rifles de caza y oraciones desesperadas. James empuñaba su propio rifle, un Winchester que había comprado tras el tiroteo de Latasha Harlans pero que nunca pensó utilizar. A través de las ventanas tapiadas se oían pasos en la calle, voces que hablaban en inglés demasiado rápido y enfadadas para que él las entendiera. Susan abrazó a Danny mientras Grace y Michael pegaban las orejas al suelo, tratando de calibrar lo cerca que estaba la violencia.
A las 22:15, el primer cóctel molotov hizo añicos la ventana de su casa. El olor a gasolina y humo llenó el apartamento al instante. A través de los huecos de la madera contrachapada instalada a toda prisa, podían ver llamas anaranjadas lamiendo las estanterías, consumiendo el inventario que habían construido céntimo a céntimo durante 5 años. El arroz. Los fideos instantáneos. Los caramelos americanos que Danny adoraba. Todo ello alimentando un fuego que borraría sus sueños en cuestión de minutos. Tenemos que irnos, dijo James, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. Permanezcan todos juntos. Vamos al callejón. Buscad ayuda. Pero cuando la familia Park bajó las escaleras traseras con la vida en sus manos, se encontraron con algo peor que el caos de los disturbios del que huían. En el estrecho callejón detrás de su tienda en llamas, 4 figuras esperaban en las sombras. Eran hombres blancos que llevaban la cara cubierta con pañuelos, pero Ruby Washington podía ver sus ojos desde la ventana del segundo piso de al lado. Ojos fríos. Ojos calculadores. Ojos de cazadores, no de alborotadores. El líder dio un paso adelante y la señora Washington reconoció su forma de caminar antes que cualquier otra cosa. La ligera cojera de una lesión de fútbol en el instituto. La forma en que llevaba los hombros como si fuera el dueño de cualquier terreno que pisara. Marcus Morrison. El agente de policía del barrio que había crecido 3 calles más allá y nunca había perdonado los cambios demográficos del hogar de su infancia. Vaya, vaya, dijo la voz de Morrison en el túnel acústico del callejón. Parece que por fin se van los coreanos. James Park levantó las manos, el rifle olvidado en las escaleras del apartamento detrás de él. Por favor, dijo en su cuidadoso inglés. Tenemos hijos. Solo queremos ir a un lugar seguro. Morrison se rió, y el sonido hizo que la sangre de la señora Washington se convirtiera en agua helada. ¿Seguros? ¿Quieren ir a un lugar seguro? Deberían haberlo pensado antes de que empezaran a apoderarse de nuestro barrio. Lo que ocurrió a continuación atormentaría a Ruby Washington durante 30 años. Vio a los compañeros de Morrison rodear a la familia Park como lobos rodeando ciervos. Vio a James intentar proteger a sus hijos con su cuerpo. Oyó el grito de Susan cortado por una mano enguantada. Presenció el intento desesperado de Michael de proteger a sus hermanos pequeños. Y vio la ejecución sistemática de 5 personas cuyo único delito fue creer en el sueño americano mientras llevaban las caras equivocadas. La radio de la policía de Morrison emitía informes de incendios y saqueos por toda la ciudad. La tapadera perfecta para un asesinato. En el caos de los disturbios de Los Ángeles, ¿quién se fijaría en 5 cadáveres más? ¿Quién investigaría 5 bajas coreanas más? ¿Quién se molestaría si quieren contarlos entre los muertos oficiales? La señora Washington apretó la cara contra la ventana, demasiado aterrorizada para moverse, demasiado horrorizada para apartar la mirada. Vio cómo Morrison y su equipo cargaban los cadáveres de la familia Park en su coche patrulla como si estuvieran tirando basura. Vio cómo rociaban el callejón con gasolina para quemar las pruebas de sangre. Fue testigo del borrado sistemático de toda una familia. Y cuando Morrison se asomó a su ventana y la apuntó directamente a la cara, comprendió que su silencio no era opcional. Era supervivencia. Durante 30 años, Ruby Washington cargaría con el peso de aquella noche. Y durante 30 años, la familia Park figuraría en la lista de personas desaparecidas que probablemente huyeron de la ciudad, en lugar de víctimas de asesinato cuyos asesinos llevaban placas y utilizaron el caos de los disturbios para cubrir sus huellas. 3 de mayo de 1992. David Park bajó del avión en el aeropuerto de Los Ángeles con una maleta llena de esperanza y el corazón lleno de miedo. Había conducido toda la noche desde San Francisco después de perder el contacto con la familia de su hermano, y había llegado a Los Ángeles todavía ardiendo tras 6 días de violencia que habían dejado 53 muertos y miles de negocios destruidos. El trayecto en taxi por South Central parecía una zona de guerra. Los edificios ennegrecidos se erguían como dientes rotos contra el cielo. Los puestos de control de la Guardia Nacional bloqueaban los principales cruces. Y por todas partes, el olor acre del humo y las cenizas flotaba en el aire como el fantasma de la promesa de Estados Unidos. Cuando David llegó a la esquina donde había estado Parks Market, no encontró más que los cimientos carbonizados y estanterías de metal fundido. El piso de arriba, donde la familia de su hermano había vivido y soñado, era un cascarón hueco con ventanas que parecían cuencas oculares vacías mirando a la nada. Disculpe, le dijo a un guardia nacional que estaba cerca. La familia que vivía aquí.
Los Parks. ¿Los ha visto? ¿Sabe a dónde han ido? El soldado, apenas mayor que Mako, se encogió de hombros. Mucha gente evacuó durante los disturbios, señor. La mayoría de las familias coreanas se fueron con parientes a otras ciudades. Una decisión inteligente. Pero David conocía a su hermano. James era terco, orgulloso, decidido a proteger lo que había construido. No habría abandonado la tienda sin luchar. Y nunca se habría ido sin llamar a su familia en San Francisco. En la comisaría, el detective Morrison, sin parentesco con el Marcus Morrison que había orquestado los asesinatos, escuchó las preocupaciones de David con la paciencia cansada de quien ha oído historias similares docenas de veces esa semana. Mire, señor Park, entiendo que esté preocupado por su familia. Pero ahora tenemos problemas mayores. 53 muertos confirmados, miles de heridos, daños materiales de miles de millones. La familia de su hermano probablemente hizo lo que la mayoría de la gente inteligente hizo, salir de Dodge cuando comenzó el tiroteo. David intentó explicárselo. James nunca había faltado a sus llamadas semanales. Susan había estado planeando la fiesta de graduación de Mako. Grace tenía programado un recital de piano. El equipo de la liga infantil de Danny estaba en los playoffs. No eran personas que simplemente desaparecieran. ¿Han revisado las morgues?, preguntó el detective Morrison. ¿Los hospitales? Tal vez quedaron atrapados en la violencia. David había pasado 2 días sin dormir comprobando cada depósito de cadáveres, cada hospital, cada refugio de emergencia en el condado de Los Ángeles. Ninguna familia Park. No hay cuerpos que coincidan con sus descripciones. Ningún registro de ninguna familia coreana apellidada Park que buscara tratamiento médico durante los disturbios. Contrató a un investigador privado, Thomas Chan, ex detective de la policía de Los Ángeles especializado en casos de personas desaparecidas en la comunidad asiático-americana. Chen había trabajado en docenas de desapariciones relacionadas con los disturbios y comprendía a qué se enfrentaba David. El sistema está desbordado, explicó Chen en su despacho de Koreatown. La policía de Los Ángeles está centrada en procesar a los alborotadores y en investigar las muertes de alto perfil. ¿Las familias coreanas que desaparecieron durante el caos? No son una prioridad. Se supone que huyeron voluntariamente. La investigación de Chen reveló pautas inquietantes. Al menos 17 familias coreanas habían desaparecido durante los disturbios, con un seguimiento policial mínimo. La mayoría de los casos se archivaron como salida voluntaria y no como personas desaparecidas. Rara vez se recogieron pruebas de los negocios destruidos. Las declaraciones de los testigos, cuando se tomaban, eran superficiales. Es como si el departamento quisiera que estos casos desaparecieran, dijo Chen a David después de 3 semanas de toparse con muros burocráticos. Cada vez que solicito expedientes, me dicen que faltan o que están mal archivados. Cada vez que intento entrevistar a los agentes que responden, no están disponibles o han sido trasladados. La comunidad coreano-americana se unió en torno a la búsqueda de David. Las familias que habían perdido sus propios negocios contribuyeron a un fondo de recompensa que llegó a alcanzar los $25,000. Las iglesias organizaron vigilias de oración. Los líderes de la comunidad exigieron reuniones con los mandos de la policía de Los Ángeles para hablar de las familias desaparecidas. Pero la ciudad estaba centrada en seguir adelante, en reconstruir, en dejar los disturbios en el pasado. Las familias coreanas desaparecidas eran recordatorios incómodos del caos que todos querían olvidar. Ruby Washington observó la desesperada búsqueda de David Park desde su ventana, la misma ventana en la que había presenciado el asesinato de su familia. Le vio colgar folletos con sus fotografías en los postes telefónicos. Le vio hablar con vecinos que decían no saber nada. Lo vio de pie en el callejón detrás de la tienda incendiada, gritando sus nombres en el aire vacío. Y cada vez que abría la boca para decirle la verdad, recordaba los fríos ojos de Marcus Morrison apuntando a su ventana, y el miedo le cerraba la garganta como un puño. En septiembre de 1992, la búsqueda oficial se había interrumpido en silencio. David Park regresó a San Francisco, destrozado y desconcertado. Y la familia Park se convirtió en otro misterio sin resolver en una ciudad llena de secretos que los poderosos preferían mantener enterrados. 30 años es mucho tiempo para llevar sangre en las manos, incluso cuando es la sangre de otra persona que solo presenciaste cómo se derramaba.
Ruby Washington aprendió que la culpa tiene su propio peso, su propia gravedad que tira de todo en tu vida hacia el oscuro centro de lo que deberías haber dicho pero no hiciste. En el año 2000, la señora Washington había dejado de asistir a la iglesia. No podía escuchar sermones sobre dar testimonio y decir la verdad cuando había pasado 8 años protegiendo a asesinos con su silencio. El pastor Williams la visitaba todos los meses, preocupado por una de sus feligresas más fieles, pero Ruby siempre alegaba que una enfermedad la mantenía alejada de los servicios. La verdad era más sencilla y terrible, no podía enfrentarse a Dios mientras cargaba con el secreto de 5 muertes inocentes. Su nieto Malik fue el primero en notar el cambio. Su abuela, que lo había criado con historias, risas y una paciencia infinita, se volvió retraída y nerviosa. Los ruidos fuertes la hacían estremecerse. Las sirenas de policía la mandaban a la cama con migrañas. Y cada 30 de abril, se encerraba en su habitación y se negaba a salir hasta que terminaba mayo. La abuela está triste, decía Malik a sus amigos cuando le preguntaban por qué la señora Washington ya no sonreía. Pero él sabía que era algo más que tristeza. Era algo que la carcomía por dentro, algo que la hacía hablar sola en mitad de la noche, algo que convertía a una mujer que se había enfrentado a la segregación y la pobreza en alguien que saltaba ante las sombras. Marcus Morrison se había retirado de la policía de Los Ángeles en 1995 con todos los honores, trasladándose a un rancho a las afueras de Phoenix donde criaba caballos y asistía a mítines de supremacistas blancos. Pero su mensaje a la señora Washington había sido claro: la distancia no importaba, la jubilación no importaba y el silencio era lo único que mantenía a salvo a su familia. La comunidad coreanoamericana nunca olvidó a la familia Park. Todos los años, en el aniversario de los disturbios, se leían sus nombres en los servicios conmemorativos. David Park seguía visitando Los Ángeles todos los años, siempre con la esperanza de que alguien recordara algo nuevo, y siempre se iba decepcionado. La profesora de piano de Grace conservaba su fotografía en el estudio, hablando a los nuevos alumnos de la niña con talento que había desaparecido antes de poder cumplir su promesa. La salud de la señora Washington empezó a deteriorarse en 2010. Presión arterial alta que ningún medicamento podía controlar. Diabetes que parecía empeorar con el estrés. Insomnio que la dejaba caminando por su casa a las 3 de la madrugada, murmurando disculpas a personas que no podían oírla. Su médico, un joven coreano-americano llamado Dr. Kem, estaba desconcertado por sus síntomas. Es como si su cuerpo estuviera librando una guerra, le dijo el Dr. Kem en una de sus visitas. Pero no puedo averiguar contra qué está luchando. Ruby casi se lo dijo entonces. Estuvo a punto de mirarle a los ojos y confesarle que había visto cómo asesinaban a una familia coreana sin hacer nada para impedirlo. Estuvo a punto de preguntarle si había conocido a los Park, si comprendía lo que sus muertes habían costado a la comunidad. Pero el miedo le cerraba la garganta cada vez. Malik se mudó con su abuela en 2015 cuando sus síntomas empeoraron. Se había casado joven, tenía 2 hijas propias, pero la familia era la familia. La señora Washington lo había criado cuando su propia madre no pudo, y ahora le tocaba a él devolverle el favor. Vivir con ella significaba ser testigo de su tormento. Se despertaba gritando sobre hombres enmascarados. Se pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando los edificios reconstruidos donde antes estaba el mercado de Park. Susurraba nombres en coreano que Malik no reconocía, practicando la pronunciación como si se estuviera preparando para una conversación que nunca tendría. ¿Quiénes son James y Susan?, le preguntó Malik una vez después de una pesadilla especialmente mala. ¿Quiénes son Michael, Grace y Danny? Los ojos de la señora Washington se habían abierto de terror. Nadie, había susurrado. Nadie en absoluto. Solo sueños. Solo pesadillas. Pero no eran sueños. Eran fantasmas. Y en 2020, cuando los riñones de Ruby Washington comenzaron a fallar, esos fantasmas exigían justicia más fuerte de lo que su miedo podía silenciarlos. El secreto la estaba matando con tanta certeza como cualquier enfermedad. Y cuando sintió que la muerte se acercaba, Ruby Washington comprendió por fin que algunas verdades son demasiado importantes para llevárselas a la tumba, sin importar el coste que pueda suponer decirlas. 15 de diciembre de 2022. 4:23 de la mañana. La voz de Ruby Washington era cada vez más débil, pero sus palabras eran cada vez más fuertes. La morfina no podía tocar el dolor de cargar con 5 muertes en su conciencia durante 30 años, y sabía que estas eran las últimas horas que tendría para arreglar las cosas. Empieza a grabar ya,
cariño, le susurró a Malik, apretándole la mano con una fuerza sorprendente. Necesito contártelo todo, y necesito que te asegures de que lo oye la gente adecuada. El teléfono de Malik tembló al activar la grabadora de voz. Su abuela llevaba una hora hablando, pero lo que le estaba contando parecía imposible. ¿Policías asesinando a toda una familia durante los disturbios? ¿Un encubrimiento sistemático que duró 3 décadas? ¿Su propia abuela como única testigo de un crimen de odio que había destrozado 5 vidas? El líder, el que daba las órdenes, continuó Ruby, con la respiración agitada pero decidida. Era Marcus Morrison. Número de placa 2847. Lo conocía desde niño, vivía 4 calles más allá. Su padre solía beber con mi marido. Pero a Marcus nunca le gustó cómo estaba cambiando el barrio. Odiaba ver a las familias coreanas mudarse. Describió detalles que solo alguien que había presenciado el horror podía conocer. La forma en que Morrison cojeaba ligeramente por su antigua lesión de fútbol. El tatuaje en su antebrazo derecho, un águila agarrando una esvástica que mantenía oculta bajo las mangas largas durante su trabajo policial. La matrícula de su coche, 7G4-892. Números grabados a fuego en su memoria por 30 años de culpa. Había otros 3 con él, susurró Ruby. Chicos blancos de fuera del barrio. Uno tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Otro no paraba de mirar el reloj como si tuvieran un horario. El tercero era joven, de unos 20 años, y vomitó después de que acabaran con la familia. Malik había dejado de hacer preguntas. Se limitó a mantener el teléfono fijo y dejar que su abuela purgara el veneno que la había estado matando lentamente durante 3 décadas. James Park intentó proteger a sus hijos, continuó ella, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Se puso delante de ellos, rogándole a Morrison que les dejara marchar. Dijo que se irían de Los Ángeles, que nunca volverían. Pero Morrison se rió. Dijo que era demasiado tarde para irse. Dijo que deberían haber pensado en eso antes de venir a América en primer lugar. La ejecución había sido metódica, explicó Ruby. Morrison había hecho que los niños mayores vieran morir a sus padres primero, y luego los mató por orden de edad. Mako luchando hasta el final. Grace intentando proteger al pequeño Danny. El niño gritando por su hermana hasta que el arma de Morrison lo silenció para siempre. Cargaron los cuerpos en el coche de policía de Morrison, dijo Ruby, su voz ahora apenas audible. Se los llevaron lejos del barrio. Más tarde me enteré de que los habían enterrado en el Bosque Nacional de Los Ángeles, cerca de la antigua carretera minera que discurre paralela a la autopista 2. En el punto kilométrico 15, donde la carretera se curva alrededor de esa gran roca con forma de oso dormido. Había intentado hablar docenas de veces a lo largo de los años. En 1995, cuando Morrison se jubiló con honores. En 2002, cuando la ciudad construyó un monumento a las víctimas de los disturbios. En 2012, en el 20º aniversario, cuando los periodistas entrevistaron a los supervivientes del barrio. Pero cada vez, el miedo la había paralizado. Morrison vino a mi casa 3 días después de los asesinatos, susurró. Llamó a mi puerta como si estuviera haciendo una visita social. Me dijo que me había visto mirando desde mi ventana esa noche. Dijo que si alguna vez hablaba de lo que vi, me uniría a la familia Park donde quiera que hubieran ido. Dijo que nadie creería a una vieja negra loca antes que a un policía condecorado. La amenaza había funcionado durante 30 años. Ruby había visto a David Park buscar desesperadamente a su familia. Había visto a la comunidad coreana celebrar funerales para personas que suponían que habían huido de la ciudad. Sabía que 5 personas inocentes estaban enterradas en una tumba sin nombre mientras su asesino recibía una pensión y vivía cómodamente jubilado. Pero morir lo cambia todo. Sobre todo morir con secretos que podrían hacer justicia a familias que llevaban 3 décadas esperando respuestas. Prométeme algo, Malik, dijo Ruby, agarrándole la mano por última vez. Prométeme que te asegurarás de que reciban un entierro digno. Prométeme que Morrison pagará por lo que hizo. Y prométeme que se limpiarán los nombres de esos bebés. No eran cobardes que huyeron. Eran americanos que murieron por ser coreanos. A las 6:17 de la mañana, Ruby Washington murió en paz, finalmente libre del secreto que la había estado matando durante 30 años. Juan Malek Washington se convirtió en el guardián de la verdad que cambiaría todo lo que Los Ángeles creía saber sobre los disturbios más mortíferos de la historia de Estados Unidos.
16 de diciembre de 2022. 10:47 de la mañana. Malik Washington estaba sentado en las oficinas de la coalición coreano-americana, reproduciendo la confesión de su abuela en el lecho de muerte para los abogados que habían esperado 30 años para escuchar esas palabras. La voz grabada de Ruby Washington llenaba la sala como un fantasma al que por fin se le permitía hablar, dando nombres y lugares que podrían reescribir la historia de los disturbios de Los Ángeles. En 48 horas, los agentes del FBI estaban utilizando un radar de penetración terrestre en el punto kilométrico 15 del Bosque Nacional de Los Ángeles. La tecnología, que no existía en 1992, reveló lo que Ruby Washington había prometido en sus últimas palabras: 5 grupos de restos humanos enterrados en una fosa poco profunda, exactamente donde ella dijo que estarían. Marcus Morrison, que ahora tiene 78 años y vive en Arizona, fue detenido en su rancho mientras daba de comer a unos caballos que había comprado con su pensión de la policía de Los Ángeles. Cuando los agentes le mostraron los registros dentales que confirmaban la identidad de la familia Park, su única respuesta fue: esa vieja debería haberse ocupado de sus propios asuntos. El juicio se convirtió en un ajuste de cuentas nacional contra la corrupción policial y los crímenes de odio disfrazados de víctimas de disturbios. Los diarios de Morrison, encontrados durante el registro de su propiedad, revelaron un plan sistemático para eliminar a las familias coreanas durante el caos de los disturbios civiles. Al menos otras 12 familias coreanoamericanas habían sido asesinadas por su célula de supremacistas blancos, y sus muertes encubiertas como desapariciones relacionadas con los disturbios. David Park, ahora con 67 años, celebró por fin un funeral por la familia de su hermano después de 3 décadas de búsqueda. La comunidad coreano-estadounidense se reunió no solo para llorar a los muertos, sino para celebrar el valor de Ruby Washington, que había elegido la verdad frente al miedo en sus últimas horas. Morrison murió en prisión 6 meses después de su condena, llevándose consigo las localizaciones de otras víctimas. Pero la confesión de Ruby Washington había abierto una puerta que nunca podría volver a cerrarse. Su nieto Malik se convirtió en defensor de las víctimas de delitos de odio, continuando con el legado de una mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para decir la verdad al poder. Hoy, la familia Park está enterrada en el cementerio de Rose Hills, y en sus lápidas figuran las palabras que Ruby Washington susurró con su último aliento: eran estadounidenses que murieron por ser coreanos. Y cada 30 de abril, aparecen flores frescas en sus tumbas, colocadas allí por personas que entienden que algunos guardianes siguen protegiendo a otros mucho después de que sus voces hayan sido silenciadas. Los 5 miembros de la familia Park que cayeron en la trampa de Marcus Morrison durante los disturbios de Los Ángeles de 1992 demostraron que los coreanos estadounidenses morirían defendiendo su parte del sueño americano y, en última instancia, pusieron al descubierto una conspiración de supremacía blanca tan amplia que fue necesaria una confesión en el lecho de muerte para descubrir todo el alcance de sus crímenes contra las comunidades inmigrantes. Las últimas palabras de Ruby Washington, mantenidas en secreto durante 30 años, revelaron finalmente el odio que las placas policiales murieron intentando ocultar. El humo de los disturbios que ocultaba asesinatos sistemáticos se convirtió en un monumento a la valentía de un testigo que eligió la verdad frente a toda una vida de silencio. ¿Cuántas otras familias de inmigrantes yacen bajo suelo estadounidense, con sus asesinatos disfrazados de víctimas de disturbios? ¿Qué ocurre cuando los agentes de policía se coordinan con las redes supremacistas para eliminar a las comunidades minoritarias? ¿Puede sobrevivir la democracia cuando proteger el sueño americano se convierte en una sentencia de muerte? Déjanos un comentario a continuación. ¿Crees que la coordinación de las fuerzas del orden con los grupos de odio sigue existiendo hoy en día? Pulsa el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más investigaciones que demuestran que la verdad es más duradera que el miedo.